La estrategia, los resultados en materia de seguridad. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Muchas gracias, Magda, por tu invitación. Al contrario, gracias a ti por aceptar. Permíteme pues dar una breve introducción a esta entrevista, porque sin duda esta frase, abrazos, no balazos, fue una frase que causó mucha polémica desde que el presidente pues asumió como tal el cargo el 1 de diciembre de 2018. Fue ahí cuando anunció una estrategia diferente a lo que veníamos viendo en los anteriores sexenios. El presidente decía que iba a optar por una estrategia de seguridad distinta, en donde se atendieran pues las causas de fondo. Sin embargo, pues después el discurso poco a poco cambió, no estaba basado únicamente en atender la pobreza que se estaba presentando o bien esta falta de apoyos a través de los programas sociales, sino optó también por la Guardia Nacional. ¿En qué momento cambió de opinión a esa estrategia de abrazos, no balazos, a la implementación de la Guardia Nacional en las calles y por lo tanto la permanencia del Ejército? Magda, a partir de la emisión de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se entendió que el Gobierno de México se planteó como objetivo la mejora operativa para garantizar la seguridad pública ante las problemáticas que enfrentan las instituciones policiales en el país, así como lo enfrentaba también la Policía Federal. ¿Qué se necesitaba en ese momento? El diseño de una política inmediata y efectiva al problema de la inseguridad. Y la respuesta planteada por el presidente no fue ordenar una afrenta combativa, sino conformar una institución que arrancara lo antes posible con hombres disciplinados y con años de servicio en operaciones. Institucionalizó la solución en vez de proponer un programa fugaz o líneas de acción de tipo temporal. Yo veo esa acción como positiva, Magda. Esta propuesta de crear la Guardia Nacional fue aprobada en 2019 por todos los partidos políticos que votaron a favor y en consenso, sin ninguna abstención o votación en contra. Después de que fue aprobada por unanimidad por los congresos locales, pues uno puede ver que no solo fue aprobada por el Congreso de la Unión, el Congreso Federal, sino 32 congresos locales estuvieron de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional. Por ello, después de su aprobación, no queda más que apoyar la consolidación de dicha institución a través del apoyo que hay que dotarle a las instituciones del Gabinete de Seguridad. Magda, observo que constantemente se señala a la Guardia Nacional como la panacea a los problemas en México y no es así. La inseguridad es un problema multidimensional que afecta a todos los campos del poder del Estado. Y ante ello es preciso que se aclare que la Guardia Nacional no resuelve el problema por sí solo, sino que es la mejor apuesta operativa en materia de seguridad pública para hacer frente a los grupos criminales que amenazan el desarrollo y la seguridad de los ciudadanos. Es decir, es un factor de mejora que aplicará una política de Estado a la amenaza asimétrica de la delincuencia organizada. Dime una cosa, ¿cómo está operando actualmente? Si ya está verdaderamente consolidada, si todavía le falta un camino por andar en este sentido, ¿y cuáles son los resultados que está dando? Porque veíamos hace un momento parte de estas cifras. Hablábamos, por ejemplo, de que en lo que va del sexenio se han reportado 74,631 homicidios dolosos. Y lo que se cuestiona en muchas de las ocasiones es, bueno, se supone que la Guardia Nacional iba a ayudar para poder contener esos niveles de violencia. ¿Realmente está funcionando? Sí, maestra, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Ok, creo que ya te tengo nuevamente. Te preguntaba que hasta este momento realmente cuáles son los resultados que ha dado, por un lado, la Guardia Nacional y si ya está plenamente conformada. También se hablaba de esa parte, que faltaba aún un largo camino por andar para que pudiera estar plenamente conformada. Y por el otro lado, los resultados. Te decía que bueno, vemos también un número importante de homicidios hasta este momento en lo que va del sexenio, 74,631 durante la presente administración. ¿Qué resultados vislumbras dentro de esta implementación de la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional, Magda, va en camino a cumplir su segundo año de operación y sobre la marcha se han hecho muchos ajustes para su operación ideal y aún faltan muchos más. Se han hecho avances en materia de su reclutamiento, de su equipamiento, de su adiestramiento, la construcción de su infraestructura, pero sí considero falta avanzar, fíjate, en incrementar sus funciones administrativas y las acciones de coordinación con los gobiernos locales. Ahí falta generar política pública para cubrir esta falta de articulación y ver cómo la Guardia Nacional va a apoyar las necesidades específicas para cada uno de los municipios. También observo que es necesario fortalecer la inteligencia de la Guardia Nacional y su contribución a las acciones judiciales, como también facultarla como primer respondiente y dotarle de fe pública, para que pueda haber un mejor vínculo entre la seguridad pública y la justicia. Y hay que tener en cuenta que eventualmente va a continuar necesitando ajustes legislativos, eso es algo congruente. También observo, Magda, la promoción de un discurso de la militarización que parece más una estrategia política para criticar las acciones que lleva a cabo el presidente de México, y es difícil encontrar un análisis objetivo en los medios que permita esclarecer si la participación castrense de la Guardia Nacional es positiva o negativa. También es difícil distinguir propuestas de solución a la realidad del delito en los discursos antimilitaristas. Quienes insisten que esté mal que el pie veterano de la Guardia Nacional sea de formación militar, no proponen cómo resolver el grave déficit policial y tampoco proponen estrategias de reclutamiento para que la sociedad tenga más policías. Precisamente se observa que esta fue la principal causa de creación de la Guardia Nacional, en atender el vacío de atención en materia policial con hombres formados, disciplinados y con protocolos éticos de actuación que distinguen a las policías locales, y porque ni los municipios ni los estados parecen estar interesados en formar policías. No se pudieron tomar de otro lado estos hombres para conformar el pie veterano de la Guardia Nacional más que de las Fuerzas Armadas, pero sí se pudo invertir en su capacitación en materia de derechos humanos y en los protocolos del uso de la fuerza. Por eso, la creación de la Guardia Nacional salió a la par de dos muy importantes. Sí. Déjame interrumpirte ahí porque me parece fundamental algo que estás mencionando y hablas en este caso también de la capacitación, de que no se invirtió, por ejemplo, más en el tema de la capacitación para las policías locales. Y me parece que aquí es bastante importante el poder profundizar en esa parte del análisis, maestra, si nos lo permites, porque me parece que la cuestión es cuál debería de ser entonces el rumbo que tome la estrategia para el combate a la violencia en este sentido. A ver, resulta preocupante que cada vez se reduce más incluso la inversión en el rubro del combate a la violencia en nuestro país. Y por poner un ejemplo, ¿no? Hablábamos de que hace 2 sexenios, en el 2006, se llegaba a invertir hasta el 1.2% del Producto Interno Bruto, pero de pronto vimos cómo bajó totalmente y ahorita no estamos, me parece, y si me falla la cifra, por favor, corrígeme, en 0.08% del Producto Interno Bruto. Vimos también este recorte, esta eliminación del Fortaseg, que sí pega de alguna o de otra manera en el caso de las policías locales, y entonces te lo pregunto, ¿realmente es para poder evitar un mal gasto en este sentido, en temas de seguridad, o se está apostando por la desaparición de las corporaciones locales? Magda, es una excelente pregunta. Yo lo que veo es de que la reducción del Fortaseg va en el sentido de si no hay voluntad política al interior del país para resolver la comisión de delitos del fuero común o del fuero federal, entonces es la federación la que está asumiendo mayor responsabilidad para la atención de los índices de inseguridad. Y por eso ese presupuesto que no se está viendo reflejado en el esfuerzo de las órdenes locales de gobierno en profesionalizar a sus policías, en invertir más en política pública para protección de género, para protección de grupos vulnerables, si es la federación la que asume más responsabilidad, entonces la federación va a asumir, digamos, más responsabilidad también de ese presupuesto, ¿no? No obstante, sí es necesario que los municipios continúen en su responsabilidad de atender estos flagelos
a la sociedad, que son los delitos del fuero común y del fuero federal. Pero hasta el momento no se demuestra una voluntad política que vean la sociedad de que quieren invertir en la profesionalización de sus policías. No quieren tampoco los municipios, los estados, resolver las faltas de profesionalismo y ética que tienen grave impacto en materia de derechos humanos. Recientemente se emitió una noticia de mucho impacto en la que se sabe que la Fiscalía Estatal de Tamaulipas, su grupo de operaciones especiales de la Policía Estatal de ese estado, participaron en la masacre de migrantes centroamericanos hace el 22 de enero. Tenemos gobernadores que usan a sus policías como ejércitos privados, y esa no es la preocupación de los analistas que buscan criticar a la Guardia Nacional. Hay que ver que la Guardia Nacional se creó como el esfuerzo para representar la responsabilidad del gobierno federal en atender los problemas de seguridad pública, pero no es la única responsabilidad, es una responsabilidad, Magda, compartida de municipios, de estados y del orden federal. Pero sí es necesario que tengamos el apoyo político de los gobiernos locales para que haya policías fortalecidas a la par de las acciones complementarias que realiza la Guardia Nacional. Sí, bueno, que eso en distintas ocasiones sí se ha dicho, ¿no? Que lo que ha hecho falta también es la coordinación por parte de los distintos órganos de gobierno, y se ha demostrado en el momento en el que verdaderamente hay una buena coordinación, se han logrado incluso detenciones importantes, aunque pues todavía nos queda mucho camino por andar en estos temas de la seguridad. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Guanajuato, detenciones importantes ahí con el cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, pues los índices todavía siguen bastante elevados, lo que da cuenta de que aún falta mucho camino por andar. Muchísimas gracias, maestra María de Haas Matamoros, especialista en seguridad nacional y Fuerzas Armadas, por acompañarnos hoy. Gracias, Magda, por tu invitación. Un saludo al auditorio de Megacable Noticias.